Buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el informe semanal que les brindamos aquí en la sintonía de la Radio Televisión Diocesana de Toledo para que puedan asomarse a la vida de la comunidad cristiana que peregrina por la Pascua aquí en la Archidiócesis. Con el mes de mayo recién inaugurado queremos ofrecerle algunos de los contenidos que creemos mejor representan a nuestra Iglesia toledana. Esperamos como siempre haber dado en el clavo. Comenzamos. El rito de admisión a las órdenes sagradas que se celebró el pasado domingo en la Catedral Primada fue ante todo un acontecimiento, no solo para los 11 seminaristas que lo recibieron, sino también para toda la comunidad eclesial que comprueba con alegría que hay renuevo generacional. En la homilía el señor arzobispo les ofreció a los jóvenes candidatos una serie de claves que hacen de un sacerdote el fiel reflejo del buen pastor. Por otra parte, la tarde anterior, en la capilla del Seminario Mayor, 9 seminaristas recibían el acolitado. Este domingo, Domingo del Buen Pastor, la Iglesia ha celebrado la jornada de oración por las vocaciones y la jornada de las vocaciones nativas. Un día en el que en nuestra Iglesia diocesana eran admitidos 11 seminaristas como candidatos a recibir las sagradas órdenes. La celebración estuvo presidida por el señor arzobispo de Toledo, quien en su homilía señaló cómo son los pastores que quiere la Iglesia. ¿Cuáles son los pastores que necesitamos? ¿Cuáles son los pastores que son de ayer, de hoy y de siempre? ¿Qué sería un pastor? Fijaros que Jesús es increíble, impresionante, ¿no? Porque Él se define, por ejemplo, como pastor y como pasto, que alimenta a las ovejas. Solo celebramos muy solemnemente aquí el día del Corpus Christi, ¿no? Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. El prelado toledano afirmó que el pastor debe ir delante, al lado y detrás de sus ovejas. Delante para abrir camino, al lado acompañándolos y detrás para atender las heridas que sufren. Por eso es tan importante que el pastor vaya primero delante de las ovejas. Delante de las ovejas, abriendo camino, se hace camino al andar, tiene que ir y tiene que incluso estar dispuesto a dar la vida por las ovejas, como han hecho tantos pastores santos, como hacen tantos misioneros, como hacen tantos hermanos nuestros en países ahora mismo que están pasando persecución, problemas, ¿no? Hoy despedimos también a un diácono que está a mi lado, y que este diácono marcha a Burundi después de haberse formado con nosotros aquí en Toledo, que le hablaba con él un momento en la sacristía y que deseo para él lo mejor. Estos que van a tantos países con tantos problemas, con tantos conflictos. 11 seminaristas fueron admitidos como candidatos a recibir las sagradas órdenes este domingo y el sábado la capilla del Seminario Mayor acogía la Santa Misa donde fueron instituidos 9 acólitos. Dicha celebración comenzó a las 6 de la tarde y estuvo presidida por el arzobispo emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. El pasado 1 de mayo, San José Obrero, la Iglesia de Toledo volvió a recordar que el trabajo es dignidad. Aun en medio de un año plagado de dificultades, de inflación y de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, Cáritas Diocesana consiguió, a lo largo del año pasado, acompañar a casi 900 personas, de las cuales muchas de ellas lograron acceder a un puesto de trabajo. Esta institución dedicó durante el ejercicio 2022 más de 1 millón de euros a facilitar la incorporación de las personas al mundo laboral. En un contexto marcado por la crisis económica, la precariedad laboral y la inestabilidad, conseguir un empleo es cada vez más difícil y que este sea digno para el trabajador se convierte en un anhelo inalcanzable para muchas personas. Durante el pasado año, Cáritas Española atendió a 64.865 personas, de las cuales 12.807, una de cada 5, lograron acceder a un puesto de trabajo. Una de ellas es María del Carmen, de Cádiz. Tengo un trabajo que me siento realizada, me siento valorada, sobre todo, porque anteriormente lo que yo hacía, yo no me sentía laboral, no me sentía bien, ni me sentía
¿cómo se dice? No me sentía valorada porque yo veía que yo trabajaba mucho, pero mi recompensa era muy poca. El caso de María del Carmen es un ejemplo del trabajo realizado por Cáritas en toda España. Cáritas Diocesana de Toledo consiguió acompañar en 2022 a 864 personas, de las cuales muchas de ellas lograron acceder a un puesto de trabajo. Una orientación necesaria que ayuda a salvar muchos obstáculos. Gracias a Cáritas, gracias a este programa, pues yo he conseguido avanzar y desarrollarme como persona, y no solamente como persona, sino conseguir a nivel profesional orientarme de manera mucho más directa y más eficiente, porque antes era un verdadero caos. Además de esta acción directa de acompañamiento, existen también las empresas de inserción, una herramienta clave en estos procesos con los más vulnerables. Por este motivo, Cáritas apuesta por esta fórmula y potencia el trabajo con las personas, como Inserta Toledo de Cáritas Diocesana de Toledo, permitiendo en 2022 dar una oportunidad laboral a 20 personas. Se trata de poner las herramientas adecuadas para conseguir que las personas atendidas por Cáritas consigan un puesto de trabajo en condiciones dignas. Mi valoración es excelente porque yo personalmente no puedo decir nada negativo de ninguna de las personas que se han cruzado en mi camino desde que yo empecé con esta asociación de Cáritas. Me han ayudado mucho y me han dado la oportunidad pues, de entrar en el mundo laboral. Si de alguna forma no sabes qué hacer, si estás perdido o alguien no sabe por dónde puede conseguir una ayuda, yo te asesoro perfectamente y te digo que lo mejor que puedes hacer es hacer estos cursos. Cáritas dedicó el año pasado la cifra récord de 117,5 millones de euros a todas sus iniciativas de economía solidaria, un 15,9% más que el año anterior. De ellos, 35 millones fueron destinados a itinerarios de inserción sociolaboral. En el caso de Toledo, Cáritas dedicó en 2022 más de 1 millón de euros a todas sus iniciativas de empleo y economía social, gracias a los fondos europeos, al Gobierno de Castilla-La Mancha y el IRPF estatal y autonómico. Esta semana hemos tenido noticia de que para este curso han elegido la asignatura de religión católica algo más de 3 millones de alumnos, lo que viene siendo el 57% del alumnado. En comparación con el año anterior, los datos son casi 3 puntos porcentuales más bajos. El descenso más abultado se ha producido en los centros privados, donde ha bajado más de un 3,5%. En los de titularidad pública la bajada no ha superado el 2,5 puntos, y en los concertados el descenso fue de apenas medio punto. En este curso 2022-2023 han optado por religión católica 3.119.268 alumnos, lo que supone el 57% del total sobre la estadística elaborada por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, que recoge cifras de 69 diócesis españolas. Según estos datos estadísticos, el porcentaje de alumnado en religión católica en este curso ha descendido en 2,8 puntos porcentuales respecto al curso anterior. En los centros públicos el descenso ha sido de 2,5 puntos y en los centros privados de 3,5 puntos, mientras que en los centros concertados el descenso ha sido apenas de 0,5 puntos. Los porcentajes de matriculación en la asignatura de religión no alcanzan el 50% en los centros públicos en ninguna de las etapas educativas, mientras que suben hasta el 89% en los centros concertados. En el caso de la educación infantil y primaria, este porcentaje supera por unas décimas el 90%. Con respecto a los centros privados, se sitúa en torno al 72%, siendo educación secundaria obligatoria y bachillerato, donde baja la media en torno al 68%. Entre las razones que podrían explicar este descenso se encuentran la implantación de la LOMLOE en educación infantil y en los cursos impares de educación primaria y de secundaria obligatoria y bachillerato. Los retrasos en la aprobación de las nuevas enseñanzas por algunas administraciones educativas provocaron incertidumbre y desinformación al inicio del curso académico. Otra razón es que, aunque la LOMLOE ha mantenido las enseñanzas de religión, ha debilitado su presencia en el sistema educativo al recortar los efectos de su evaluación. Desde la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura se sigue reclamando un tratamiento digno y equiparable a las demás materias para la asignatura de religión, así como para su profesorado.
Un año más, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura reitera su invitación a familias y alumnos a matricularse el próximo curso en la enseñanza religiosa escolar, como una oportunidad para ampliar sus puntos de vista, crecer en inteligencia de la fe y descubrir una mejor versión de la vida personal y social. Las cifras de alumnos matriculados en religión en nuestra archidiócesis están porcentualmente por encima de la media española. 43.938 alumnos, o lo que es lo mismo, un 64,05% del total del alumnado cursa esta asignatura en el presente curso escolar. El porcentaje también se sitúa por encima si hablamos de centros públicos, un 56% frente al 45% de media nacional. En cuanto a la distribución por enseñanzas, las cifras bajan notablemente en bachillerato, no llegando al 33% del total de alumnos matriculados. En los centros concertados, de los 13.673 alumnos, 12.841, es decir, un 93%, están matriculados en religión, con porcentajes que superan en todos los casos el 90% en todas las etapas educativas, infantil, primaria, secundaria y bachillerato. En el caso de los centros privados, el 100% de los alumnos, un total de 417, cursan la asignatura de enseñanza religiosa escolar durante el presente curso 2022-2023. La Catedral Primada de Toledo acogía esta misma semana una misa rogativa para pedir la lluvia que había sido solicitada por Asaja y que estuvo presidida por el señor arzobispo. La falta de agua está provocando una de las mayores sequías sufridas en España. Los creyentes sabemos que el agua es un don de Dios y en consecuencia debemos hacer un uso agradecido y responsable de ella, y ante su escasez estamos llamados a elevar nuestras súplicas para solicitar el agua que tanto necesitamos. Esto es lo que da sentido a estas celebraciones. La Catedral Primada acogió la Santa Misa para pedir que llueva. Desde la sencillez de las familias que nos dedicamos a una tarea tan querida por ti, como es la agricultura y la ganadería, y de la mano de Asaja, nuestra asociación, queremos acercarnos a este gran misterio de la Eucaristía para ofrecerte todos nuestros sinsabores, nuestras preocupaciones, nuestra impotencia, pero también nuestra alegría por poder dedicarnos a una de las profesiones que más nos habla del Creador sin adornos. Hoy, Dios mío, te pedimos el regalo de la lluvia. Sin ella, igual que sin ti, no somos nada. Acuérdate de nosotros y concédenosla en abundancia para que nuestros campos y nuestro trabajo puedan alimentar a la humanidad. Una celebración solicitada por organizaciones como Asaja, el señor arzobispo de Toledo, que manifestó estar unido y compartir la inquietud creciente que la sequía produce en agricultores y ganaderos. Siempre la Iglesia históricamente ha pedido en estos tiempos de sequía. Ni la sequía es nueva, ni es nueva los problemas, ni son nuevas las dificultades, pero lo que sí es verdad es que la respuesta de la Iglesia sigue siendo de estar cerca de los que sufren, de los que tienen dificultades y de los que piden a Dios e imploran la lluvia tan deseada. Don Francisco Cerro finalizó su homilía apelando a la confianza en Dios Todopoderoso. Todas las diócesis deben tener un consejo presbiteral, es decir, un grupo de sacerdotes que actúan como un senado del obispo con la misión de ayudarle al prelado en cuestiones de gobierno. Este foro es, además, una forma de manifestar la hermandad, la fraternidad de todo el clero diocesano. Pues bien, la última reunión del presbiteral para este curso tuvo lugar esta semana y en lo que consistió fue en presentar un informe sobre la vida consagrada, presentar la jornada a fin de curso, anticipar la propuesta pastoral del curso que viene y algunos asuntos más. Con el rezo de la hora intermedia comenzaba esta mañana el Consejo Presbiteral Diocesano. El señor arzobispo de Toledo presidía este encuentro, que ha comenzado con la presentación de un informe sobre la vida consagrada. Que también conozcan números, porque es bueno que sepamos que eso que habla el arzobispo en su carta del invierno vocacional, ahora quizá convendría más decirlo de sequía vocacional porque lo comprenderemos mejor por la que estamos viviendo climatológica, pues creo que es muy bueno que sepamos algunos números, ¿no? Y que sepamos que en los últimos 3 años hemos perdido 10 institutos de vida activa.
En este curso pastoral dedicado a la vida consagrada es necesario dar a conocer el estado actual y la situación en la que se encuentran muchas de estas realidades, que son presencia viva del amor de Jesucristo hoy. Tenemos muchos institutos de vida activa, 26 para ser más exactos, puesto que lo tengo fresco, que tienen 4 miembros o menos, y de los cuales muchos de ellos, más de la mitad, con más de 75 años, ¿no? Entonces, que seamos conscientes también de la fragilidad de este tesoro que llevamos en vasijas de barro. En su saludo, el señor arzobispo de Toledo ha explicado a qué estará dedicado el próximo curso pastoral, que culminará en un congreso eucarístico diocesano, donde estarán representadas las 4 vicarías. Año sacerdotal, así le vamos a titular, con también 3 grandes subrayados, sobre todo fundamentalmente dedicado a la reconciliación, reconciliarnos, y el sacramento de la confesión, de la penitencia, de la sanación, todo esto que significa, pues que es tan importante en la vida de los sacerdotes y que implica también a nuestros hermanos, porque somos sacerdotes para ellos, somos presbíteros al servicio del sacerdocio común de los fieles. La jornada diocesana de fin de curso y la visita pastoral del señor arzobispo de Toledo han sido los 2 temas con los que ha finalizado este encuentro. El curso de formación complementaria, recuerdan que todos los años es la manera con la que la diócesis de Toledo pues trata de ponernos o exponer el testimonio y el itinerario que han vivido pues algunos líderes de algunas iniciativas pastorales que tal vez puedan ayudarnos en este momento presente a revitalizar y nos pueden ayudar a fomentar nuestra pastoral y nuestra vida diocesana. El curso de formación complementaria de este año, el curso oficial de la Archidiócesis de Toledo, nos pone por delante a un matrimonio que tal vez sean los que mejor nos puedan ayudar a entender algo que ya es conocido en algunos ambientes de la Diócesis de Toledo. Ellos son Jorge Alberto Barrera Marchesi y María Cristina Salcedo Reyes, más conocidos en los ambientes como Tote Barrera y Cristi Salcedo. Muchas gracias por haber venido. Muy Tote, bien, muchas gracias. Yo estoy riendo porque nadie sabe de dónde viene Tote y es de José Alberto. José Alberto. De José. Entonces ya de Jorge ya hemos cambiado Alberto. completamente a... Y yo no soy María Cristina, sino Cristina. Muy bien. Pues, Pero muy bien, no pasa nada. Tote y Cristi. Eso es lo más fácil, Tote y Efectivamente. Cristi. Que habéis encarnado durante mucho tiempo los cursos Alfa aquí en España y todavía los seguís encarnando, aunque habéis cedido la presidencia de un tiempo a esta parte. A ver, nosotros hemos dirigido Alfa, coordinado Alfa hasta 2020. Y ahora mismo estamos pues, en un proyecto que se llama Nunco Epi y que tiene que ver con el curso Pastores Gregis Christi y la red de parroquias renovadas. Nos dedicamos a sacerdotes y a el tema de las parroquias que quieren entrar en conversión pastoral. Muy bien, ahora hablamos eso porque seguramente vuestra presencia esta tarde para esta ponencia es hablar de la conversión pastoral en las parroquias. Pero en primer lugar, ¿quién es José Alberto Barreda? Pues si te preguntan quién eres, hay que decir de quién eres hijo, pues un hijo de Dios cristiano que se dedica a la evangelización desde hace ya, pues en 2008 dejé mi profesión de abogado para irme a Londres a trabajar para Alfa y desde allí ya pues regresar y dirigir es lo que ha sido Alfa en España como una asociación dedicada a la evangelización para toda la Iglesia. De manera que, Tote, tú eres madrileño, de una familia madrileña, estudias Derecho, ejerces profesionalmente la abogacía aquí en... La he ejercido hasta 2008, entonces ahí pegué el salto para dedicarme 100% a la evangelización a través de Alfa. Y luego abundamos más en tu viaje a Londres, conocer Alfa, ¿cómo fue tu vida cristiana? ¿Cómo fue tu crecimiento cristiano? Pues yo me convertí en una peregrinación en una javierada al castillo de San Francisco Javier con 17 años. Después pues caminé en congregaciones marianas, de donde provengo. Tengo también pues en el background el haber estado muy cercano a los discípulos de los corazones de Jesús y María. Y después de eso entré en Santa María de Cana, que todo el mundo conoce, porque es la parroquia de mi barrio, donde también caminé y tuve una experiencia en la renovación carismática. Así que tengo una experiencia un poco multieclesial, ¿no? Desde lo ignaciano hasta lo carismático. Muy bien. Y por otra parte, Cristi, ¿tú cuándo conoces a Tote?
Pues Toto y yo nos conocemos 2009. Y bueno, nos casamos y empezamos el trabajo para el Señor. Digamos que fue un momento de decidir dejar las profesiones por el Señor, porque veíamos muy claro que teníamos una llamada común a evangelizar, a hacer que la gente también evangelizase, ¿no? Y bueno, y desde que nos casamos nos dedicamos a Alfa juntos, hasta hoy, que seguimos trabajando ahora a través de Nuncoepi y Pastores Gregis, digamos que en esta aventura apasionante que es el seguir a Cristo. Tú eres natural de República Dominicana. Yo soy dominicana. ¿Conoces a Tote en Londres? ¿O dónde lo conoces? Conozco a Tote en Nueva York. Pero es una historia que nos acabaríamos sin tiempo de entrevista. Pero eso es para otro programa. Probablemente merezca otro. ¿Y tu crecimiento eclesial antes de tu matrimonio, antes de todo esto, de ser un divulgador o animador de la pastoral a través de los cursos Alfa y a través de todo lo que tenéis ahora entre manos, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido tu vida cristiana? Pues yo conocí al Señor con 18 años en una comunidad carismática católica que se llama Siervos de Cristo Vivo, a la cual pertenecí hasta que me vine a España. A lo mejor la gente conoce más porque es la comunidad que fundó el padre Emiliano Tardif, y bueno, vengo de allí, digamos que ese es mi nacimiento espiritual y donde di mis primeros pasos. Muy bien, Tote, han pasado ya 23 años desde que el Papa San Juan Pablo II presenta la Tertio Millenium Neunte, donde arenga a la Iglesia a que o cambia, que fue por otra parte una constante de San Juan Pablo II, o se adopta una nueva manera de hacer las cosas o probablemente esto se embarrancará, ¿no? ¿Tú crees desde tu experiencia, tu conocimiento amplio, no solamente aquí en España, que me imagino que os lo habéis recorrido de cabo a rabo, sino por tu conocimiento amplio, ¿hemos adoptado ese nuevo estilo de evangelización o nos hemos perdido en algún momento? ¿Tú qué nos dirías? Pues una cosa que vivimos en el sínodo de Nueva Evangelización, que estábamos allí dando comidas y cenas a los participantes, como Alfa, porque Alfa se dedica a dar comidas y cenas, entonces dijimos, pues oye, pues los peritos, la gente que viene como padres, toda la gente les invitábamos, ¿no? Y un día el matrimonio que los traía, que era de Alfa Francia, dicen, ya lo hemos entendido. Con Juan Pablo II, la nueva evangelización estaba en la mente de todo el mundo, ¿no? Con Benedicto XVI, que era lo que estábamos viviendo en 2016, pasó a la boca de todo el mundo. Y ahora que estaba pasando el sínodo, la cuestión es si llegará al corazón de todo el mundo. Entonces yo lo que veo es que San Juan Pablo sembró la visión en la Iglesia. Todos hemos hablado de la nueva evangelización, lo hemos oído desde muy pequeños, por decirlo, yo desde que me convertí. Benedicto la insertó en el tiempo, porque él es el que lo actualizó y lo puso en la agenda, por decirlo de alguna manera, porque estaba ahí, pero todo seguía igual. Y con Francisco llegamos al tiempo de realización. Entonces ahora estamos viendo cosas que hace 12, 14 años todavía era pues una promesa muy tímidas y ahora es cuando se está realizando, estamos empezando. Eso te iba a preguntar, ¿qué dificultades crees tú? Tú que tienes una visión un poco más panorámica de todo esto y que, bueno, por generación, pues sí que has tenido recorrido de estos 3 últimos pontificados y de lo que ha sido la Iglesia en Europa a lo largo de estas 3 últimas décadas. ¿Qué dificultades crees que ha habido para que nos cueste tanto esta revitalización pastoral en la Iglesia? Bueno, se dice que el éxito presente es el mayor impedimento para el éxito futuro. Entonces, mientras han ido las cosas bien, aunque estuviéramos en una iglesia que ya estaba en un proceso de declive o de crecimiento, por llamarlo así, decíamos, bueno, pero somos la iglesia del mantenimiento, ¿no? Pues mientras mantengamos las cosas como están, pues seguimos. Con lo cual redoblamos el esfuerzo con menos gente, con menos efectivos, quizás también con menos fieles, pero todavía podemos mantener lo que estamos haciendo, el ritmo de misas, el ritmo de celebración, pastoral de sacramentos, todo lo que hacemos. Cuando llegamos al punto de crisis en el que ya no llegamos, es cuando hay un despertar a la necesidad de tener que dar pasos. Con lo cual, el impedimento ha sido que todavía nos ha ido bien, aunque llamábamos mantenimiento a algo que era ya gestionar el declive. En el sentido de que los números iban para abajo y no nos dábamos cuenta. Y de repente un día, pues llega una pandemia y te das cuenta de cómo estás.
Y ahí ya es obvio la situación. Hemos como ganado 10 años de realidad, por decirlo así. Y yo creo que eso sería el análisis, porque de lo que sembró San Juan Pablo II a lo que estamos haciendo hay un gran trecho. O sea, un nuevo milenio de Neunte fue súper visionario en ese momento. Él veía lo que iba a pasar, lo que tendría que pasar, pero todo el mundo estaba tranquilo porque todavía tenía la referencia de cómo estaban las cosas antes. No eres el primero que nos propone ese término, gestión de la decadencia, pero eso nos llevaría mucho tiempo. Pero ya ha habido alguno más y yo la primera vez que he oído hablar de algo que es muy preciso en cómo hemos gestionado este tiempo. La gestión de la decadencia ha sido en estos cursos de formación complementaria. También hablabas antes de esos brotes que va notando. Como dice el profeta, algo nuevo está brotando, ¿no lo notáis? ¿Qué crees que está brotando nuevo y en lo que a lo mejor pesimistas como nos estamos volviendo o como hemos vivido no hemos notado que a lo mejor se estaba reverdeciendo algo? Lo que hemos visto con los métodos, ¿verdad? ¿Qué hemos visto? Yo creo que, o sea, a través de los años, digamos que en los inicios de estos últimos 14 años, ¿no? Yo creo que ha habido una revolución con que la gente se abriese a los métodos de evangelización, a los nuevos métodos. Ha habido como un momento muy clave en que han surgido un montón de métodos donde la gente se ha abierto a ellos. Pero es verdad que eso es una parte solamente y hemos creído, yo creo que esto era la salvación del declive. Y lo que nosotros vemos un poco es que se necesitan más fuegos que complementen a los métodos. Y ahí es que entra un poquito todo nuestro trabajo con la formación de líderes, con trabajar con el sacerdote, con su vocación, con dar visión de la renovación pastoral que la Iglesia entendemos que pide a gritos, ¿no? Antes de hincarle el diente a lo que vosotros, Pastor Gregis y esta vuelta de tuerca que le estáis dando a esto, pero vamos a hablar de cursos alfa, que es algo que muy incipiente aquí en la diócesis de Toledo, tal vez en la ciudad todos hemos oído hablar, no tanto de cursos como de cenas alfa, que era algo que nos sorprendía mucho. ¿Qué son los cursos alfa, Cristi? Pues mira, alfa es otro método más de evangelizar, es un método bastante posmoderno, que se adapta muy bien a estos tiempos, a la gente que ya pasa, o sea, que no es cristiana. Es un curso pensado para alejados, ateos, agnósticos, gente que no tiene fe, gente que tiene curiosidad. Y básicamente es el querigma presentado a lo largo de 10 semanas, donde se pretende que las personas tengan una experiencia de lo que es Jesús. Básicamente es eso, se plantea en 10 semanas con un fin de semana en medio donde se tiene una experiencia práctica del Espíritu Santo. Y eso es a base de encuentros lúdicos. ¿Por qué hemos oído hablar tanto de cenas alfa? Claro, es que digamos que la metodología es lo distinto en alfa, porque pretende salir de un poco de lo que es el formato que entendemos como charlas de iglesia, que la gente viene a un salón parroquial o viene a la iglesia, ¿no? Y alfa pretende salir un poquito de ese esquema y cada una de esas semanas se da una buena cena, donde la gente viene a pasársela bien, a compartir, después del trabajo a tener una experiencia de amistad y de ágape, donde en la cena no se habla de Dios, simplemente es un compartir humano sencillo y agradable, y luego se da una charla, que es el querigma, que va paso a paso, o sea, que va desde lo más sencillo hasta lo un poquito más avanzado, y finalmente se acaba con un debate, que digamos que es donde se pone de manifiesto las dudas, las preguntas, las inquietudes que traen las personas. Y yo creo que una parte que marca la diferencia en alfa es que no pretende dar respuestas, sino que pretende escuchar las preguntas que traen las personas. Sí, esto es algo, tiene pinta de anglosajón. Es anglosajón en cuanto a que nace de Inglaterra, pero se practica en todo el mundo. Y en cuanto a que el sistema pues es muy indagativo, dices, lo que haces es suscitar preguntas en el posmoderno, porque el posmoderno necesita primero escucharse antes que escuchar. Y es el método de Jesús con Emaús, ¿no? Que va ahí preguntando, ¿y qué pensáis? ¿Y qué dice la gente? ¿Y qué? Todo así.
Eso. Una cosa, sí. Esto surge en Inglaterra. ¿De cuándo data es el nacimiento de la...? Una parroquia anglicana del centro de Londres en el 78 que ve que tiene 90 viejecitos y que necesitan tener una experiencia personal de encuentro con Dios, le van añadiendo cosas según Dios lo inspira. Es la obra de 3 párrocos, no es de uno solo, no es de un fundador. Y en el 91 ya tienen cursos de 100 personas y empieza a convertirse gente de fuera de la iglesia. Entonces el punto de partida es el 1991 porque empieza a llegar gente a decir qué está pasando aquí, que en una iglesia se convierte gente, noticia. Y desde ahí hasta haberlo hecho ya más de 30 y tantos millones de personas, o sea, la cosa suma y sigue, llega de la iglesia anglicana a la iglesia católica en 2 años por Australia, después va llegando al mundo anglosajón en general, y en un punto llega a Francia, a la Francia católica, y de ahí salta a Latinoamérica, o sea que es un fenómeno global que han adoptado pues iglesias cristianas de todo el mundo y que hoy en día pues tiene un 30% de católicos. Eso sería ¿La leyenda dice que tú lo conociste en Londres? No, yo lo conocí en Madrid por una pareja que daba alfa en Madrid, porque lo habían aprendido en Londres y él era anglicano y era católica, se casaron y evangelizaban juntos haciendo alfa en Madrid. Y la leyenda dice también que tú introdujiste alfa en España. No, no es cierto. O sea, yo me sumé a ese primer grupo, pero que fue multifocal. Hubo 3-4 lugares de España donde gente relacionada con Inglaterra o con comunidades de Francia empezaron a traer el curso y yo empecé en Madrid. Empezaste en Madrid. Sí. ¿En Santa María de Caná? No, en Caná hicimos el primer encuentro de católicos de Alfa. Ajá. Pero es porque era mi parroquia y eso. Y luego lo ha continuado pues, un vicario que estaba en Caná, que es el vicepresidente actualmente y eso. Pero propiamente dicho, en Caná no se empezó, sino que se invitó a gente a un primer encuentro nada más. Y por cierto, una cosa, en Toledo hace más de 12 años en Covisa se hizo alfa, o sea, no te creas que es una cosa de hace 2 días, que ha habido ahí una secuencia de adelantados, ¿no? Que empezaron allá. Sí. Pues siempre parece que es una cosa como muy reciente, un poco aquí. El auge de ahora sí, pero... Todos hemos hecho varios también en Toledo en estos años. Sí. Muy bien, Alfa os ha llevado durante una década de vuestra vida a recorrer toda España y parte del extranjero. Hemos dado muchas vueltas por España, sí. Ahora también otro asunto o algo que también es muy vuestro es Pastor Gregis. ¿Qué es Christi? ¿Qué es Pastor Gregis? Pastores Gregis Christi, que es el curso de renovación pastoral y liderazgo para sacerdotes. Es un curso que nace, digamos, ante la necesidad que vimos que generaba Alfa, de que en las parroquias se necesitaba mucho más que evangelizar solamente. O sea, se necesitaba también la evangelización, ese primer anuncio, que es lo que hace Alfa, pero también percibimos muy pronto que necesitábamos crear o sea, que el Señor creara bases en las parroquias para que Alfa y cualquier otro método pudiese prender y que realmente tuviese frutos a largo plazo. Entonces, un poquito de ahí sale Pastores, que empieza estando en Alfa, nosotros... Y empieza en Francia, en realidad. Francia también a la que llegan los de Alfa Francia. También es algo que vosotros habéis... como de algún modo habéis visto fuera que ha funcionado, claro. y lo traéis como esto es una herramienta. Básicamente eso es el primer anuncio, te lleva a la necesidad del catecumenado, discipulado o la conversión pastoral. Y claro, no hay herramientas, con lo cual en Francia empiezan, lo ven muy claro y nosotros también lo vemos claro, aprendemos de ellos y desde ahí pues ya hacemos toda una reflexión para generar lo que es el curso hoy en día y que ya tiene 5 ediciones. Y es algo también muy posmoderno, si se me permite. No necesariamente. Aquí ya no hay método de pregunta, sino lo que haces es conjugar lo que es los aspectos básicos para la renovación. Primero, sin oración, sin Espíritu Santo, sin Pentecostés, no hay renovación que valga, ¿no? Pues es la faceta espiritual de la conversión pastoral. Después, la faceta pastoral, todo el magisterio de la Iglesia, que nos está pidiendo a gritos que cambien las cosas. Y después viene la faceta humana, que es muy práctica, que es todos los temas de liderazgo. Y ahí es donde... Sí. Formación intelectual o formación espiritual, sino que tiene también su coaching, sus destrezas... Eso es, aprender habilidades, aprender destrezas, aprender...
tener herramientas, eso, pero que propiamente más que posmoderno son del ámbito de las ciencias humanas, o sea, qué es lo que hace un psicólogo, la gente en la empresa, la gente en las organizaciones. Sí. Pues aquí la reflexión es, nosotros que somos una organización humana y divina como Iglesia, nada nos es ajeno en ese sentido. Y mira, muy curioso, en el mundo del liderazgo que en Estados Unidos empieza con Dale Carnegie, cuando rascas, el 60-70% de la gente que está enseñando liderazgo lo ha aprendido la Iglesia. Son profundamente cristianos, tienen unos valores bíblicos profundos y es los cristianos los que tienen algo que enseñar en el mundo de la empresa. Probablemente del mundo protestante, pero cristianos al fin y al cabo. Sí, pero también hay de los grandes autores de hoy en día y gente con la que trabajamos. Patrick Lencioni, por ejemplo, es católico. Yo me he encontrado pues, que un diácono permanente es el que tiene la empresa de Tracón, que se dedica a estudiar cómo somos de forma, de personalidad, cómo interactuamos. O sea que sorprende porque, claro, en Estados Unidos hay una interacción entre el mundo protestante y el mundo católico que va más allá simplemente de lo ecuménico. También es la naturalidad de decir, oye, compartimos una cultura y eso, con lo cual no es solo... Por ir acabando, Cristi, ¿en qué estáis ahora? ¿Cuál es el proyecto que tenéis ahora entre manos? Pues mira, ahora mismo tenemos pastores y una cosa que no hemos mencionado, pero que nos ilusiona mucho, la verdad, es la red de parroquias, que es el paso 2 de pastores. Cuando los sacerdotes vienen y hacen pastores, que el curso dura 6 meses, dividido en 4 módulos, una vez que ya van a empezar ese cambio pastoral, ¿no?, en sus lugares, en sus parroquias, pues ofrecemos un poco ayudarles con un itinerario para el después, para los equipos, que van a trabajar los sacerdotes con los equipos que van a iniciar ese cambio, a lanzarlo, ¿no? Y luego tenemos una cosa que a lo mejor podemos mencionar aquí también, que es el encuentro de verano Transforma, que es un encuentro de 3 días que tendremos en Alicante, con la diócesis de Alicante, y será un espacio para recoger un poco todo esto, hacer también red entre las personas, que las parroquias se conozcan, que los sacerdotes se conozcan, de diócesis diferentes, un poco un espacio para que veamos que no estamos solos, que hay mucha gente trabajando en pos de esta llamada y que creemos que es importante también hacerlo juntos. Muy bien, pues Cristi, Tote, muchísimas gracias. Merecía otro encuentro esto. Más adelante quedéis emplazados para pasaros por aquí y abundar largo y tendido en todas estas cosas tan sugerentes y tan útiles que nos traéis aquí a Toledo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a vosotros por invitarnos. Tal y como dijo el Papa Francisco, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Esta misma frase le sirve a nuestro renovado Centro de Estudios de Teología Espiritual, el CETE, de lema para su primera semana de Teología Espiritual en esta segunda etapa. Ya tenemos calendario del 30 de junio al 1 de julio y catálogo de ponentes para esta cita que quiere volver a ser punto de encuentro de todos aquellos que quieren volver a conectar teología y santidad a través del estudio de las fuentes de la revelación en un entorno controlable. En el año 1975, don Marcelo González Martín fundó las Semanas de Teología Espiritual, actividad perteneciente al Centro de Estudios de Teología Espiritual. Estas jornadas fueron congregando a personas de una altura intelectual, teológica, espiritual bastante importante y conservamos todavía en nuestra diócesis lo que se llamaba entonces las actas, ¿no? Es decir, todas las ponencias, incluso también las meditaciones, homilías. Cada año iba surgiendo un volumen nuevo donde quedaban todas las actas. En esta ocasión no serán varios días, sino 2 jornadas, 30 de junio y 1 de julio. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia, es el tema que se propone en estas jornadas, que comenzarán con la ponencia de Fray Nelson Medina sobre la vida consagrada como testimonio de la llamada a la santidad. Ofrecer algo que las redes difícilmente dan, que es el poder interactuar personalmente con los ponentes, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos que el formato tenga también, sean charlitas de unos 45 minutos y luego quede un rato largo para poder hacer preguntas a los ponentes. Incluso uno de los actos es una mesa redonda, ¿no?, donde también
queríamos eso, que el público interactúe con los ponentes, ¿no? Pretenden ofrecer un estímulo a todos los miembros del pueblo de Dios que deseen profundizar y responder a la llamada universal y común a todas las vocaciones. Es por ello que los responsables del proyecto Amor Conyugal también participarán en estas jornadas sobre la vocación laical como una llamada a la santidad en medio del mundo. Una mesa redonda sobre la complementariedad de las diversas vocaciones es otro de los momentos más importantes de este encuentro. La teología espiritual, si tiene algo que aportar a la Iglesia, que es mucho, lo principal es iluminar al pueblo de Dios el camino para la santidad. Entonces pensábamos que había que empezar por lo más esencial. Por otra parte, algún documento del Papa reciente, alguna invitación a tocar un tema, también coincidía, ¿no? La exhortación del Papa Gaudete et Exsultate. El programa se completa con una visita cultural por nuestra ciudad sobre testimonios de santidad en Toledo. Las inscripciones ya están abiertas y toda la información la pueden conseguir en la página web del Centro de Estudios de Teología Espiritual. El convento de Santo Domingo es uno de los edificios más emblemáticos de Ocaña. La visita que proponen los dominicos quiere mostrar la resplandeciente sencillez y monumentalidad del edificio, visitando las dependencias más significativas de la vida del monacato. El visitante también puede acercarse a la labor que los frailes realizaron y siguen realizando en nuestros días y podrá visitar salas de exposición que custodian parte de la historia de sus misiones en Extremo Oriente, así como elementos ornamentales y litúrgicos. Debido a su labor misionera fuera de la península ibérica, este es uno de los 3 conventos españoles que no sufrió las consecuencias del decreto de desamortización, convirtiéndose en el centro del conocimiento y saber de la Orden de los Dominicos en España. Aquí se constituyó un importante noviciado y un destacado gabinete de ciencias naturales, del que aún quedan vestigios. Hubo épocas en que había novicios, había hasta 40, 50 cada año. Entonces vete subiendo, más los frailes que había en el convento, de profesores, por ejemplo, el fraile que pintó el cuadro que tenemos ahí, a mí eso, pues era el profesor de dibujo de los novicios, y era un artista. Ubicado en la localidad de Ocaña, el convento Santo Domingo de Guzmán, que pertenece a la provincia del Rosario de la Orden de Predicadores, nos abre las puertas durante todo el año, excepto en el mes de agosto. Porticum Salutis, un diaporama en formato escénico que nos cuenta cómo fue el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que encontramos si cruzamos este pasillo. En 20 minutos, la historia de la salvación, un espectáculo de luz y sonido que no deja a nadie indiferente. Lo que tratamos los dominicos desde el año 2003 es usar los medios de comunicación sociales para dar una catequesis total de la historia de la salvación, que a nadie deja indiferente. Incluso sale gente un poco mayor llorando, emocionadas por esta manera de ver el contraste del sonido, de la luz, del habla. O sea, la gente se siente tocada y emocionada. Otra de las joyas más importantes que podemos visitar es la sillería del coro, procedente del extinguido convento de los dominicos de Almagro en Ciudad Real. Desde aquí también se puede admirar la monumentalidad de la iglesia y su profusa decoración realizada por Fray Luis Santiago. Pero, por si no fuera suficiente, encontramos la sala de reliquias o la sala con ejemplares de ornamentos hispano-filipinos y otros objetos que reflejan la presencia de esta orden en las distintas misiones del mundo. La joya de esta sala es esta vitrina, que es todo bordado en hilo de oro y a mano, y es obra de la escuela, por así decirlo, de Filipinas, es traída de Filipinas, con la casulla, la capa pluvial y las 2 dalmáticas, con otros ornamentos. Una propuesta cultural que se completa por el claustro de Alonso de Covarrubias, el refectorio o la sala capitular, así como la celda de Fray Ceferino González, cardenal de Toledo,
cuyos restos fueron depositados en una de las capillas de esta iglesia. Historia, arte y fe se dan en esta propuesta que nos llega desde el convento de los dominicos en Ocaña. Y en medio de tanto patrimonio y tan relevante y singular puede parecer un asunto un poco menor los trabajos de recuperación y restauración que se han llevado a cabo en el espectacular portón de madera con en torno a 400 clavos de bronce a la entrada de la ermita de la Virgen de la Estrella. 5 semanas de trabajos para ennoblecer este pequeño templo barroco en el arrabal del casco histórico toledano. La hermandad, por su parte, ya prepara su fiesta en honor de la Virgen de la Estrella, con su misa y su procesión. Faltan apenas 20 días para la celebración de las fiestas en honor a la Virgen de la Estrella y todo el barrio vive con ilusión estos días previos, más aún cuando por fin se ha descubierto la lona que durante 5 semanas ha tapado la puerta de la ermita. Un trabajo minucioso realizado por el equipo de restauradores de Alcaén Restaura, que se ha llevado por delante infinidad de repintes acumulados durante siglos. Había habido muchos repintes, muchos retoques, sin mucho criterio, casi siempre intentando buscar el color original, ¿no? Pero claro, el color original al final se va perdiendo y al final lo que vemos es otro, ¿no? La ermita de la Virgen de la Estrella se construyó bajo las trazas diseñadas por Juan Bautista Monegro en 1612. Unos 40 años después, en torno a 1650, el maestro cantero Juan de la Fuente asume la realización de la puerta que hasta hoy se ha mantenido. Una puerta de unos 24 metros cuadrados realizada en madera de cedro, una madera con unas condiciones únicas por ser muy estable, segura y duradera y tener unas características químicas que le hace ser indemne a la acción de plagas y xilófagos. Con el trabajo realizado en estas 5 semanas se ha recuperado el color original de esta madera, un tono rojizo característico. Hemos conseguido buscar ese aspecto, entre comillas, original que tuvo, de color. ¿Qué color tuvo? ¿Qué color veis? Pues es un color rojizo. Además, se han limpiado uno a uno los 400 clavos repartidos por toda la superficie de la puerta, que también, además de la erosión provocada por las condiciones climatológicas, el paso del tiempo y la polución, estaban muy dañados por acción de los repintes. En esta ocasión se han eliminado todos para que los veamos con la tonalidad natural del bronce. Limpiar un metal puede resultar muy fácil si no lo hacemos con criterio, pero en este caso se ha intentado buscar la pátina original que tiene, ¿vale? Son clavos de bronce, son 400 clavos de bronce que ha habido que limpiar uno a uno, que en muchos de los casos había 6-7 capas de pintura. En la intervención final de la puerta se ha aplicado un barniz de poro abierto que protege pero también deja transpirar a la madera. Ha sido la Hermandad de la Virgen de la Estrella quien ha costeado estos trabajos de restauración que han contado con una ayuda por parte del consorcio de la ciudad de Toledo. Y así luce hoy la puerta de la ermita de la Virgen de la Estrella, tras este trabajo realizado por profesionales restauradores, en el que se ha intentado devolver a su estado original, tal y como la vieron los toledanos del siglo XVII, cuando pasando por estas calles tenían siempre una mirada hacia la Virgen de la Estrella, reina del arrabal. Un año más, miles de personas aprovecharon el primer día de mayo para acompañar a la Virgen del Valle en una jornada de romería por el espectacular paraje con vistas al casco histórico. También fueron muchos los que pasaron por el pequeño templo para ponerse a los pies de esta advocación mariana. Se trata de una tradición centenaria que quedó plasmada en recuerdos fotográficos que nos recuerdan todavía hoy que esas romerías siempre fueron vividas con igual o más entusiasmo, pero con menos excesos políticos y de los otros.
Saltar a la comba era uno de los juegos favoritos en el Día del Valle. La foto del Archivo Basil nos la ofrece Enrique Jiménez Silva. Esta otra también. Jugaban a las quínolas. El blanco y negro les delata, pero también los pantalones de campana. Los toledanos siguen demostrando su devoción a la Virgen cada 1 de mayo, fieles a la tradición. No hay más que retroceder en el tiempo a través del blog Toledo Olvidado para comprobar estampas de finales del siglo XIX o XX y establecer esas diferencias entre el antes y el ahora. El sol, compañero inseparable de la romería en un buen número de años, provocaba entonces el uso de la sombrilla y hay quien prefería el burro para llegar hasta aquí. Detalles de un día cargado de significado para los toledanos que han vuelto a sacar a su Virgen en procesión y, continuando con las tradiciones, cruzar el Tajo en barca, aunque no como se hacía entonces. Fíjense también en las orillas del río, porque han cambiado y notablemente. Antes no había ni un solo árbol. Este año Eduardo Sánchez Butragueño nos ha recordado la decoración que hicieron los obreros de la fábrica de armas en la ermita en torno a los años 1947 y 1948. Las imágenes han sido digitalizadas por David Utrilla y hemos podido ver tanto a los protagonistas de la decoración como el interior de la ermita. Ejemplo de una jornada llena de sentimiento para los toledanos, de las que dejan en la memoria esa huella que con el tiempo se convierte en recuerdo. Este domingo el Papa Francisco retornó a Roma después de una visita apostólica de 3 días a Hungría y, como es costumbre, concedió una rueda de prensa a los periodistas que lo acompañaron en el vuelo, con quienes conversó sobre todos los temas y sin tapujos. Habló sobre las migraciones que llegan a Europa, la guerra en Ucrania, el descenso de la natalidad en varios países, los contactos con el Kremlin, el diálogo ecuménico, con una mención a su salud y sus posibilidades y deseos de poder participar en la JMJ de Lisboa. Los esfuerzos de la Santa Sede para facilitar el regreso a casa de los niños ucranianos llevados a Rusia durante la guerra, la paz, los contactos con el Kremlin y el diálogo ecuménico, con una mención a su salud tras ser ingresado en el Gemelli la semana anterior al Domingo de Ramos, la restitución de los restos del Partenón a Grecia, un ejemplo para futuros gestos similares. Estos fueron algunos de los temas abordados por el Papa Francisco en el breve diálogo durante el vuelo de regreso a Roma desde Budapest. Creo que la pace se fa sempre aprendo canali. A la pregunta de la periodista de la agencia italiana AGI al Papa sobre la posibilidad de que el metropolita Hilarión y el primer ministro húngaro Orbán puedan convertirse en canales de apertura hacia Moscú para acelerar un proceso de paz para Ucrania o hacer posible una reunión entre Francisco y Putin, el Papa respondió que cree que la paz se hace siempre abriendo canales, nunca se puede hacer la paz cerrándose. Dijo que él sigue comunicándose con Rusia, con Kirill. El pontífice afirmó que hay una misión en marcha por la paz en Ucrania, pero aún no es pública. Y reiteró su discurso que ha hecho a todos sobre la migración, un problema europeo que el continente debe tomar en sus manos, porque hay 5 países que son los que más sufren: Chipre, Grecia, Malta, Italia y España, porque son los países mediterráneos y la mayoría desembarca allí, señaló el Papa. La Unión Europea se debe hacer cargo y hacerse sentir como unión, incluso frente a este problema. Resolver el problema de la migración con un reparto justo de los migrantes puede también resolver la tasa de natalidad en países como Italia o España, que la media de edad es de 46 años y en España es más alta todavía. Sobre la JMJ y sus problemas de salud, sus intenciones se mantienen. El Papa irá a Lisboa. Tuvo un fuerte malestar al final de la audiencia del miércoles, acompañado con fiebre, por eso fue llevado inmediatamente al hospital. Le diagnosticaron una fuerte neumonía aguda en la parte inferior del pulmón.
La periodista de Associated Press habló sobre la restitución de 3 fragmentos de las esculturas del Partenón en Grecia por parte de los museos vaticanos. Un gesto, dijo, que tuvo eco fuera del mundo ortodoxo, porque, según la periodista, muchos museos de Occidente están debatiendo precisamente sobre la devolución de objetos adquiridos en el periodo colonial como un acto de justicia hacia estos pueblos. A este punto, preguntó si también el Vaticano hará otras restituciones. Los pueblos y grupos indígenas de Canadá han solicitado la devolución de objetos de las colecciones vaticanas como parte del proceso de reparación por los daños sufridos durante el periodo colonial. Al respecto, Francisco dijo que la restitución de objetos indígenas canadienses está en marcha. La experiencia con los aborígenes en Canadá fue fructífera. Y también en Estados Unidos los jesuitas están tratando de restituir algunos objetos de los grupos de indígenas dentro de los Estados Unidos. Bueno, pues nada, esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra crónica eclesial para esta semana. Ya saben que pueden volver a revisionarla en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Solo nos queda emplazarles para que nos acompañen la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información de nuestra vida eclesial. Hasta la semana que viene. Que sean felices.